Estamos en Daniel capítulo 2 y el día de hoy vamos a estudiar la primera parte de este capítulo. Hemos titulado El sueño de Nabucodonosor. Esta enseñanza, al igual que la parte 2 que tendremos dentro de 15 días con el favor del Señor. Pero es importante recordar lo que estamos viendo en esta carta de Daniel. Daniel está considerado como uno de los profetas mayores, está dentro de los profetas mayores en el Antiguo Testamento. Es una de las cartas o uno de los libros proféticos que también están considerados dentro del Tanaj hebreo, es decir, dentro de los escritos sagrados de los judíos. Así que es considerado, por supuesto, un profeta de Israel. Y es considerado dentro de los profetas mayores junto a Isaías, Jeremías, Ezequiel y por supuesto Daniel. Son los 4 profetas mayores, y no porque fueran mayores de edad, al contrario, Daniel era muy joven cuando estaba suscitándose todo esto, era un adolescente, sino por lo largo de su profecía, por lo largo del libro, a diferencia del resto de los profetas menores que encontramos ya después del libro de Daniel, comenzando con Oseas hasta Malaquías, nos encontramos todos los que son los profetas menores, y no porque sea de menor importancia su profecía, sino porque sus libros o profecías son más cortos. Esa es la razón por la cual se llama profetas mayores y profetas menores. No debemos de olvidar que también este libro fue escrito alrededor de 500 a 550 años antes de la época de nuestro Señor Jesucristo. Así que estamos hablando ya tiempos cercanos a la decadencia del imperio babilónico conquistado por los medo-persas, el rey Ciro, que es mencionado incluso en el capítulo 1, como lo recordábamos la semana pasada, y después de esto vino el imperio griego por invasión y por conquista con Alejandro Magno, y ya eventualmente los romanos tomaron el control y posesión. Es importante recordar esto de los imperios porque a lo largo de la profecía de Daniel se va a estar hablando de estos imperios, pero el capítulo 2 es uno de los capítulos más importantes dentro de la profecía bíblica, y les voy a decir por qué. Porque es un libro que se extiende en tiempo desde las profecías de los días de Daniel hasta la eternidad. En otras palabras, vamos a ver todos los imperios y los reinos que han pisado esta tierra, e incluyendo, por supuesto, el reino mesiánico y eterno de nuestro Señor Jesucristo. Así que es un capítulo muy interesante, el cual, como ya lo mencioné, lo vamos a dividir en 2 partes y vamos a aprender muchos principios aplicativos. El día de hoy vamos a estudiar los primeros 30 versículos, es un capítulo largo, con la ayuda del Señor lo vamos a lograr, y quiero invitarles a que podamos leerlos juntos y después de esto oramos como lo hacemos siempre. Dice así la palabra del Señor. En el 2º año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostrareis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron: diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí. Entre tanto que pasa el tiempo, decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo.
porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Por esto, el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc. Recuerden que era el principal de los eunucos del rey, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza. Y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Beltsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden responder al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Entonces, estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Vamos a orar. Señor, necesitamos tanto de tu dirección, de tu gracia, de tu palabra. Necesitamos tanto de tu Espíritu Santo en este día para ser entendidos, Señor, de tu palabra, de tu voluntad, para comprender tus propósitos. Ayúdanos para que con temor, con reverencia, abracemos la palabra y podamos escudriñarla con un anhelo profundo para conocer más a Cristo. Señor, revela hoy tu gloria a tu iglesia. Queremos verte, Señor, glorificado, exaltado, donde tu palabra resplandece en nuestros corazones para buscar un anhelo más profundo y mayor cada vez más para hacer la voluntad del que nos ha salvado. Señor, gracias por la vida de tu Hijo. Gracias por nuestro Salvador. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por tu bendita palabra. Y gracias, Señor, por este día que has preparado para reunirnos en tu nombre y recibir de esta manera tu consejo, tu dirección y el consuelo de las Escrituras. Oh, Señor, bendito sea tu nombre. Ayúdanos a lo largo de este pasaje, de esta
de este estudio, de esta enseñanza, poder recordar que tú eres el Dios que rige el destino de todas las cosas, que nada escapa de tu voluntad, que tu reino está por sobre todos los reinos, que tu autoridad es desde la eternidad y hasta la eternidad, y que nada puede compararse al Dios de nuestra salvación. Señor, danos fe, danos confianza. Y de la misma forma como aprendimos la semana pasada del testimonio de Daniel y sus amigos, guardándose de pecar contra ti, al no ir en contra de tus mandamientos acerca de tu ley, de la misma forma hoy queremos aprender de tu siervo Daniel, lo que implica vivir por fe, confiando en tu providencia, en tu cuidado y en tu gracia. Señor, nos abandonamos en tus manos y ruego, suplico por mi propia vida para que ésta sea útil en tus manos para la gloria de tu nombre. Oramos dando gracias en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Gloria a Cristo. Pueden tomar su lugar, mis hermanos. Bueno, gloria al Señor. La semana pasada, hace 2 semanas más bien, hablábamos en el capítulo 1, precisamente de cómo fue la deportación, cómo fue llevado Daniel y sus amigos junto con los demás príncipes de Israel a Babilonia y fueron puestos bajo el cuidado de Arioc, ¿verdad? Por 3 años con el propósito de que ellos fueran moldeados, preparados en todas las artes, en todas las cuestiones del lenguaje y costumbres de los caldeos. Los caldeos no debemos de olvidar que representa la nación de Babilonia, todo este imperio que gobernaba en este momento Nabucodonosor. Y Nabucodonosor tenía poco tiempo reinando realmente cuando fue conquistado Jerusalén. Fue su gran conquista inicial que marcó el comienzo de su gran imperio y su reino. Así que por eso nos dice en el versículo 1 del capítulo 2 que en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. De hecho, la historia nos enseña, me refiero a la historia secular acerca del imperio babilónico, que tenían la costumbre de no contar o de no contabilizar el primer año del reinado de cualquier rey. Así que el primer año no se cuenta y por lo tanto en este momento de la narrativa de capítulo 2 de Daniel, ellos, Daniel y sus amigos, ya habían sido libertos o puestos en libertad de ese tiempo de 3 años de preparación bajo la instrucción de Arioc, este jefe de la corte del rey, del ejército del rey. Así que nos dice en el versículo 1 algo muy interesante, que en el segundo año Nabucodonosor tuvo un sueño y tuvo sueños y se perturba su espíritu y se le fue el sueño. La razón por la cual estaba perturbado Nabucodonosor es porque precisamente los babilonios pensaban que Dios o los dioses revelaban su voluntad a través de los sueños. Y entonces él sabía, Dios me está hablando, me están comunicando algo, pero se perturba por la siguiente razón. Él no pudo recordar lo que soñó. Y esto inquietó su alma. Imagínense el gran Nabucodonosor, este rey prominente con gran autoridad de aquel imperio, y no pudiendo recordar lo que Dios habló. Y esto era importante para él, porque él era el rey. Él tenía la necesidad de comprender y entender lo que Dios le estaba hablando, porque le estaba comunicando algo para su imperio. Este capítulo, hermanos, y sobre todo los primeros 30 versos que vamos a ver hoy, los vamos a dividir en 2. Lo primero, vamos a ver la actitud y el comportamiento de Nabucodonosor junto con toda su corte y con todos los eruditos y todos los sabios y todos los magos y todos los astrólogos. Y por el otro lado veremos el acontecimiento de Daniel, cómo él responde a esta situación, a lo que estaba sucediendo dentro de Babilonia. Entonces, el versículo 2 nos dice que él hace llamar el rey a los magos, a los astrólogos, a los encantadores y a los caldeos. Los caldeos no significa que él llamó a toda la población, sino que en aquellos tiempos, en la corte del rey, habría un grupo específico, selecto, que despuntaba o que destacaba de los demás y que era realmente astrólogos muy prominentes. Él mandó a traer a
todos los que tuvieran la capacidad de poder no solamente darle la interpretación del sueño, miren lo que él estaba pidiendo, sino que además le dijeran cuál fue su sueño. Esto es algo impresionante, hermanos, porque realmente nadie puede hacer eso. Y miren a quién llamó. Está llamando a los astrólogos, a los magos, a los encantadores, a los caldeos, que son este grupo de astrónomos prominentes dentro de Babilonia. Quiero que nos demos una cuenta. Está llamando un grupo de personas que son realmente perfeccionados o profesionales en las artes ocultas del ocultismo. Está hablando de personas que son guiadas por el demonio, que son personas guiadas en todo momento por la influencia de las artes mágicas. Esto nada tiene que ver con Dios, ¿estamos de acuerdo? Podemos ver entonces que el rey estaba dependiendo de lo que solía suceder dentro de su imperio, la dirección y el consejo del príncipe de este mundo. Estaba buscando la asesoría de aquellos que le podrían dar la interpretación. Y algo que nos debe resaltar aquí es muy importante. ¿Qué cosa? Que no hay hombre alguno que pueda descifrar este misterio, y dos, ni siquiera los demonios pueden. ¿Por qué es importante aclarar esto, hermanos? Porque solamente Dios es omnisciente. Y esto es importante para nosotros, iglesia, porque Satanás no conoce nuestros pensamientos. Satanás no conoce ni siquiera lo que soñaste. La Biblia nos enseña en Efesios capítulo 6 que Él puede arrojar dardos de fuego a nuestra mente. Por eso debemos ponernos el yelmo de la salvación. Es decir, este yelmo, este casco de la armadura romana está representando la protección y el cuidado de todos los pensamientos y la influencia que Satanás puede traer sobre un creyente. ¿Y cómo es que el creyente puede resistir esos ataques del enemigo? Recordando que es salvo, recordando que es del Señor. Eso implica el yelmo de la salvación. Pero Satanás no puede saber lo que pensamos. Satanás solo puede saber lo que decimos porque puede escucharlo. No lo olvidemos, solo nuestro Dios es omnisciente. Así que llama a todo este séquito de adoradores del diablo prácticamente y se presentan delante del rey. Eso es lo que nos dice el capítulo 2. En ese momento cualquiera podría pensar, bueno, el asunto va a ser resuelto, no va a pasar nada, solamente se le va a dar la interpretación y el rey va a estar feliz. Pero no, el rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Una vez más, él desconocía el significado del sueño. Pero en el versículo 4, al parecer, la costumbre de los magos, de los astrólogos, de los encantadores, era el poder dar el significado de los sueños una vez que el sueño se les dice. Y bueno, yo creo que cualquiera de nosotros podría decir, bueno, dime tu sueño, le puedo dar cierta interpretación. Pero el punto es que Nabucodonosor se para delante de Dios y dice, pues es que se me olvidó, no sé qué soñé. Y cualquiera diría, bueno, Nabucodonosor, pues es que nos estás pidiendo algo muy difícil. Cuando vuelvas a soñar algo, nos avisas. Y él diría, oh, bueno, está bien. Pero no, hermanos. De hecho, la historia nos dice que Nabucodonosor era realmente despiadado. Era un hombre sangriento que gustaba de la tortura y de la muerte. Entonces, no era cualquier rey el que estaba ahí. Pero los encantadores, magos, agoreros y los caldeos en esos momentos están diciendo, bueno, nosotros no podemos resolver esto. Versículo 4, entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Ojo, recuerden que les dije que el primer capítulo de Daniel está escrito en hebreo. Los primeros 3 versículos de Daniel capítulo 4, de Daniel capítulo 2 están escritos también en hebreo, pero a partir del 2 versículo 4 hasta el final del capítulo 7 están escritos en arameo y en el capítulo 8 retoma el lenguaje hebreo. ¿Ok? Así que a partir del verso 4 encontramos el arameo y por eso es que Daniel se encarga de enfatizar que esta lengua entra a partir de este momento en su narrativa. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Era la lengua más prominente dentro de aquella época y por supuesto también dentro de los diferentes imperios o diferentes naciones que existían alrededor. Dice, rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Pues es una petición normal. Claro, pues,
Dinos lo que soñaste y con gusto lo interpretamos. Se ve que era una costumbre, como lo dije ya. Pero el rey les responde, versículo 5, y les dijo a los caldeos, que eran los más prominentes astrólogos de Babilonia: el asunto lo olvidé. Si no me muestran el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos. En el arameo original, aquí sí podemos decir, significa desmembrar, arrancarles los brazos y arrancarles las piernas. Pero ¿se dan cuenta cómo Nabucodonosor está airado? ¿Cómo prontamente resuelve de esta forma? Porque le dicen, el asunto lo olvidé. Y entonces no les está dando una oportunidad como para una réplica, sino que dice, pero si ustedes no me dicen mi sueño y la interpretación, los voy a despedazar. Wow. Y vuestras casas serán convertidas en muladares, que son basureros, o incluso también baños públicos. Esa consecuencia llegaría. Entonces está infundiendo un temor y un miedo que, por supuesto, sus magos, astrólogos, agoreros, caldeos, pues no podrían soportar. ¿Qué hacemos con esta situación? Y bueno, por el otro lado les promete algo muy bueno, versículo 6. Y si me mostrareis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Miren, ya lo sentenció de dos formas. Si no son capaces de decirme el sueño y su interpretación, los voy a despedazar y su casa va a quedar como un basurero. Pero si ustedes me dan el sueño y la interpretación, con mucho gusto hallarán de mí todo tipo de favor y bendición. Estaban en un 50-50. Y no era una situación sencilla en la cual estaban. Estaban pidiéndole, les estaba pidiendo que pudieran decirle el sueño sin saber lo que soñó. Imagina por un momento esa situación. Los mismos demonios a los que servían estos magos estaban seguramente crujiéndose las manos por no poderle dar la interpretación. Ahora sí les fallé, les dijo el diablo. No les puedo ayudar. Y es muy interesante esto, hermanos, porque Dios se encargó de velar el sueño, de no permitir que Nabucodonosor pudiera interpretarlo. Y esto nos va a ir llevando poco a poco, como lo pudimos ver en la lectura principal, a entender y reconocer la gran sabiduría, poder y autoridad que Dios tiene sobre todas las cosas. Dios quería exaltar y glorificar su nombre, y Dios quería usar ¿a quién? A Daniel para este propósito. No debemos de olvidar que Daniel estaba tranquilamente en Jerusalén con su familia. De pronto viene la invasión y es llevado ahora como esclavo. 3 años tuvo que comer una buena dieta de lechuga, y después que ya está libertado de todo esto, lo hacen parte también de este grupo de adivinadores. Wow. Y Dios entonces veló el sueño de Nabucodonosor, para que ni siquiera el rey pudiera recordar lo que soñó. Y entonces, versículo 7, yo me imagino que ya con un nudo en la garganta le responden por segunda vez estos personajes al rey Nabucodonosor y le dicen: diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. Es evidente que ellos no podían hacer algo que solo Dios puede hacer. Hermanos, tenemos que entender esto porque está preparándonos la escena para la manifestación gloriosa de Dios en la escena donde hablaría aquello que es oculto, aquello que no es dado a conocer a los hombres por medio de su siervo Daniel. Él está aquí para exaltar su nombre, para exaltar su gloria. Así que responden por segunda vez y dice: muéstranoslo y te daremos la interpretación. Y el rey les responde, versículo 8, y les dijo: yo conozco ciertamente, bien que sabía de quién estaba rodeado, ¿verdad? Que vosotros ponen dilaciones, es decir, se están dilatando, ustedes están agregando tiempo o están confundiendo esta situación para que entonces se me vaya a mí aún más esta idea. Pero no, dice, están poniendo dilaciones porque ven que el asunto se me ha ido. El rey todavía le está diciendo:
Ustedes solamente están haciéndome perder el tiempo porque vieron que como no sé lo que soñé y ustedes no me pueden dar la respuesta, entonces solamente me están aquí haciendo perder el tiempo. Si no me muestran el sueño, una vez más, hermanos, una sola sentencia y para ustedes. Ciertamente preparan respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pase el tiempo. Decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Claramente le está diciendo Nabucodonosor, como lo citamos ya, ustedes solamente quieren hacerme perder el tiempo, me quieren confundir, no me quieren dar respuesta a lo que les he pedido. ¿Por qué? Porque están preparando respuesta mentirosa. En otras palabras, quieren inventar algo, a ver si le atinan. De pura casualidad, rey, como que viste esto en tu sueño, y el otro con tal de, sí, creo que sí, entonces de ahí se iban a agarrar. Pero no, él claramente les dice, a mí se me fue el asunto, he olvidado lo que soñé, pero está turbada mi alma, mi espíritu está turbado y quiero saber el significado del sueño. Toda esta escena y toda esta introducción que estoy dando, hermanos amados, tiene que ver precisamente con la preparación, la plataforma a la cima del texto que llegaremos más adelante. Porque Dios está a punto de manifestar su gloria y su poder. Y algo que quiero que notemos, hermanos, es que Dios usa sueños, Dios usa visiones. Y no solamente eso, Dios también habla y se sirvió de aquellos reyes y gobernantes que eran impíos e incluso completamente contrarios a la voluntad de Dios. ¿Quieren ver a otro además de Nabucodonosor? Vemos en Isaías 45:1, por ejemplo, a Ciro, precisamente el rey medo-persa. Ahí le llama, así dice Jehová a su siervo, a Ciro. ¿Cómo lo llama? Su siervo. Y cualquiera podría pensar, pero ¿cómo? Si Ciro era enemigo de Dios, era un pecador, era un idólatra, no conoció al Dios de la Biblia, no conoció al Dios hebreo. ¿Cómo es posible que le llame su siervo? Porque mis amados hermanos, Dios se sirve de todo aquel que quiere con el propósito de mostrar su gloria. Dios se sirve de cualquier persona, incluso de nosotros. Gloria al Señor. Ahora, hermanos, ¿qué nos dice acerca de Faraón en Romanos 9:17 al 18? También vemos a este prominente gobernante de Egipto diciendo, porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Está hablando de esta forma de Faraón. Nos acaba de hablar de Ciro, el rey medo-persa. Quiere decir con mayor profundidad en cómo Dios puede servirse de quien sea con tal de que sus propósitos se cumplan. Job capítulo 1, hermanos, versos 6 al 7. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Ay, ay, ay. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Rendición de cuentas. Y no hablas hasta que yo te lo ordene. La autoridad de Dios aún sobre Satanás. Porque cuando Dios habla, también el diablo escucha. No lo olviden. La autoridad de nuestro Dios está por sobre todas las cosas y no debemos de olvidarlo. Así que, hermanos, no es casualidad que encontremos este escenario. En los 70 años de la deportación de Israel, Dios se sirvió aún de Nabucodonosor para mostrar su gloria. Pero en medio de todo esto, el fin no era Nabucodonosor, ni siquiera el fin era Daniel, sino la gloria del Dios trino, la gloria de Dios manifestada. Y Dios se iba a servir de toda esta situación para mostrar su poder. No debemos de olvidar que hace 2 semanas hablamos que en el capítulo 1 fue Dios quien entregó a Israel bajo las manos de Nabucodonosor. Dios entregó al rey Joacim, ¿recuerdan esto? Fue invadido Israel porque Dios lo permitió, porque Dios los entregó. De la misma manera no debemos de olvidar que todos aquellos que persisten en vivir impíamente, Dios los entrega a una mente reprobada.
En otras palabras, mis amados hermanos, nada escapa de la voluntad de Dios. Dios está en control absoluto de todas las cosas y es algo que vamos a entender y vamos a comprender a lo largo del estudio del libro de Daniel. Porque el reino de nuestro Dios es autoridad por sobre todas las cosas. Así que preparaban respuesta mentirosa. Así que los caldeos le responden delante del rey y le dicen, versículo 10. Ahora sí, ya no le dijeron, por favor, dinos el sueño y te lo vamos a interpretar. Ahora ya le confrontan de alguna manera con temor, porque estaban delante del rey y sobre todo sabiendo lo sanguinario que era Nabucodonosor. Pero le dicen, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Lo que tú estás pidiendo es algo imposible, Nabucodonosor. Date cuenta, estás pidiendo algo que nadie puede cumplir. No hay hombre sobre la tierra que pueda aclarar o declarar el asunto del rey. Además de esto, perdón, pero ningún rey o príncipe ha demandado algo similar. Te estás volando la barda con esta petición. Ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo ha sido cuestionado con algo semejante. Ahora fíjense, se atrevieron a decirle, ¿cómo es posible que te atrevas a pedir algo así? ¿Estás tonto, rey? Lo que estás pidiendo es humanamente imposible, no hay forma, está ajeno y más allá de los límites de nuestras artes mágicas. ¿Recuerdan lo que hicieron, por ejemplo, los magos en Egipto? Ellos imitaban los milagros que Dios hacía por mano de Moisés. Pero Dios fue llevando cada vez más, Janes y Jambres se llamaban esos magos, y Dios fue cada vez más intensificando su poder y su gloria a través de los milagros obrados por mano de Moisés, que llegó el punto donde Faraón tuvo que dejar ir al pueblo de Israel. Y como leímos en Romanos capítulo 9, es Dios quien levanta a Faraón, pero para mostrar su gloria y su poder en él. Dios da la autoridad, Dios es el que establece a quien Él quiere establecer y al que quiere quitar lo quita, y eso lo vamos a ver más adelante. Pero el asunto que el rey demanda es difícil. Versículo 11, es muy difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Y así se limpiaron las manos. ¿Saben qué? Aquí no hay quien. Cualquier cosa, arréglate con Dios o arréglate con los dioses, ya no es asunto nuestro. Y pensaban que de esta manera Nabucodonosor iba a olvidar el asunto de desmembrarlos. Oh, pues no. El rey, con ira, fíjense lo que dice, y con gran enojo, ¿qué hizo? Mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Ay, ay, ay. No lo pudieron hacer desistir. Él continuó en la necedad de que ese sueño tenía que ser interpretado, porque Dios habló, le hablaron algo referente a su reino y él no podía recordar. Imagínense la angustia, la frustración que él tenía siendo el rey de ese imperio, rodeado de todo este séquito de personas y que ninguno le pudiera dar la interpretación. Hermanos amados, quiero que entendamos una cosa. Hay principios aplicativos en todo esto, como cuando tú y yo no podemos encontrar la respuesta de las cosas porque no estamos consultando ni yendo al lugar donde las respuestas se encuentran, que es la palabra de Dios. Nosotros en ocasiones somos como estos hombres, somos como Nabucodonosor, que sabemos, escuchamos, conocemos, pero no vamos a la fuente. Buscamos con carne y sangre la respuesta. Jesús se lo dijo a Pedro, eres bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque esto, el hecho de que Jesús era el Cristo, no te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Hay cosas que solo Dios puede revelar y el hombre no las puede entender, no las puede comprender porque están más allá de nuestra comprensión. Todo lo que tiene que ver con Dios es sobrenatural. Y por lo tanto, hermanos, estos hombres quedaron completamente limitados, no pudieron hacer nada ni en sus propias fuerzas, ni confiando en las voces que le hablaban, porque el mismo demonio quedó tapado de boca. El asunto que demanda el rey es muy difícil y no hay quien lo pueda declarar, salvo los dioses cuyas moradas no son con la carne.
Así que el rey con ira se enoja, demuda su rostro, dice, con ese enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados, wow, fue rápido, a la muerte. Y buscaron a Daniel y a sus compañeros para preguntarles qué podían hacer. No, ellos ni la debían ni la temían y también iban a morir. Ellos no fueron llamados dentro del primer grupo. Ellos no fueron llamados por Nabucodonosor porque todavía no eran de su confianza. Arioc trabajó con ellos 3 años. Arioc vio la obra de Dios sustentándoles, comiendo no de la comida del rey, sino comiendo, como lo decíamos, una buena ensalada durante 3 años. Él vio eso, vio el poder de Dios sobre sus vidas, pero no obstante también iban a morir, porque una vez que fueron egresados de la Universidad de Babilonia, también, ¿qué creen que pasó? Fueron incluidos dentro del séquito y del grupo de los magos, agoreros, astrólogos y caldeos. Cualquiera podría pensar, ¿esto Dios permitió que llegaran ahí? ¿Por qué es que Dios permitió? Fíjense, hermanos, ¿por qué es que Dios permitió que Daniel y sus amigos se encontraran en una condición o en una situación de muerte? Eso es lo que vamos a descubrir a continuación. Porque es muy importante entender cómo es que Dios obra y cómo Dios trata con los corazones. ¿Por qué no le descubrió Dios el misterio a Daniel antes? Y cuando llega Arioc para hablar con ellos, simplemente les hubiera dicho a Daniel, yo ya sé de qué se trata, llévame con el rey. Pero no sucedió así. Al final Dios sí le revela las cosas, pero siempre hay un proceso, hermanos, y tú y yo tenemos siempre que pasar por los procesos de Dios. Nosotros no podemos esquivar, no podemos ir por otro lado, no podemos resolver las cosas en nuestras propias fuerzas. Si Dios le hubiera revelado a Daniel el sueño antes de este acontecimiento de la sentencia de muerte, el trato de Dios con Daniel y sus amigos no se hubiera realizado. Nosotros a veces queremos esquivar, ¿verdad? Los tratos de Dios. No queremos ser parte de lo que Dios está haciendo. Queremos resolver las cosas de una manera práctica, de una manera rápida, y no nos damos cuenta que Dios al final sí va incluso a concedernos su gracia, pero en medio de todo esto hay un trato especial con cada uno de nuestros corazones. El asunto entonces era difícil, el rey se enoja, manda matar a todos, y entonces verso 14. Aparece Daniel por fin, hermanos. No habíamos encontrado realmente a Daniel sino hasta los versos 13 y 14. Pero habló sabia y prudentemente a Arioc. Habló con sabiduría, con discernimiento. Él pudo entender lo que estaba pasando. Él era un hombre que confiaba en Dios. Imagina por un momento que tú estás ahí sentado con tus amigos y de pronto dicen, vengan porque los vamos a matar. Pues, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Todo estaba bien. ¿Qué hicimos? Nos hemos sometido a todo lo posible a lo que nos han pedido y aquí estamos. Pero entonces habló Arioc y les dijo, capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? ¿Qué pasó? ¿Qué cambió? ¿Qué demudó el carácter y el corazón del rey de una noche a otra? ¿Qué sucedió? Todo estaba bien ayer. ¿Qué pasó hoy? ¿Qué marcó la diferencia? Que Dios habló a la vida del rey. Eso es lo que marcó la diferencia. Entonces Arioc quiso saber a Daniel lo que había. Wow. Entonces Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Hermanos, ¿alguna vez de casualidad han leído en el Nuevo Testamento, en Corintios, donde Pablo dice, porque por fe andamos y no por vista? Esto es un vivo ejemplo. Daniel no sabía si Dios le iba a revelar el sueño. Él no tenía la garantía. Pero él estaba confiando, bueno, Señor, si nos has traído tú a esta condición, nos has traído a esta situación, pues entonces vamos a confiar en que tú nos vas a respaldar y tú nos vas a ayudar. Así que entra y pide al rey ese tiempo para que le mostraría la interpretación al rey. El rey, más adelante nos vamos a dar cuenta que ni siquiera prestó atención de quién habló con él. Simplemente dieron la oportunidad.
¿Y qué hizo el versículo 17? ¿Qué nos dice? ¿Qué es lo que hizo Daniel una vez que pasó esto? Hermanos, él pudo haber llegado con sus compañeros y claramente decir, nos tenemos que ir, a ver cómo le hacemos, pero nos van a matar. No, él no hizo eso. Daniel entró y pidió al rey esto y se fue con sus amigos a su casa e hizo saber lo que sucedía. ¿A quién? A Ananías, a Misael y a Azarías, sus compañeros. Versículo 18, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio. Ellos lo que hicieron fue buscar a Dios, depender de Dios, clamar a Dios. Ellos, sí, Daniel dijo, bueno, ya me comprometí, ahora veo cómo le hacemos, pero yo confío en Dios. Si Dios nos trajo a este momento y a esta situación, Dios nos va a respaldar y Dios nos va a ayudar. Hermanos, Dios jamás nos va a poner en una situación o en una condición donde Él no nos respalde, donde Él no esté con nosotros, aún en un momento de muerte como mártir. Quiero que entendamos que Dios controla todos los asuntos de la historia de la humanidad. Eso es lo que dice la Biblia y es lo que estamos realmente resaltando en este capítulo. Pero ellos no confiaron en sus propias fuerzas. Es más, si tú te vas un capítulo antes, capítulo 1, versículo 17, no está lejos, búsquenlo por favor. Capítulo 1, versículo 17, a estos 4 muchachos, Azarías, Ananías, Misael y Daniel, se les dio conocimiento e inteligencia de todas las letras y ciencias, pero fue a Daniel a quien se le dio entendimiento en toda visión y sueños. Y no es casualidad, hermanos, porque Dios estaba preparando de antemano a Daniel para lo que vendría. Dios siempre nos prepara para lo que viene. Dios siempre prepara el carácter de sus hijos, la mente, el corazón, para las pruebas que hemos de enfrentar, porque Dios sabe lo que viene por delante. Y Él quiere que le glorifiquemos, y no solo eso, sino que hagamos lo que hicieron Daniel y sus amigos, buscar a Dios, buscar su consejo, buscar su presencia. La respuesta está en Dios, ellos lo que ellos comprendieron. La respuesta no se encuentra en otro lugar, solamente en Dios, en el Dios de nuestra salvación. Ellos entonces clamaron. Hermanos, veamos este testimonio, versículo 17 del capítulo anterior. Dios les dio todos los dones. Y entonces en el capítulo siguiente cualquiera de nosotros podría pensar, claro, pues Daniel dijo, yo les podré dar la interpretación del sueño sin ningún problema porque Dios ya me dio estos dones. Pero él no está descansando en los dones que Dios le dio. Él está yendo a consultar a Dios y juntos entendieron, solo Dios puede ayudarnos. Hermanos amados, hay tanta enseñanza en esto. Nosotros tenemos que aprender depender de Dios en todo lo que hacemos. Dice Pablo a los Corintios, ¿por qué te jactas como si no hubieras recibido lo que tienes? En otras palabras, si Dios nos ha dado lo que nos ha dado, nos ha sido dado de parte de Él y nos ha sido dado para servirle a Él, pero para depender de Él. Daniel y sus amigos entendieron entonces que los dones que ellos habían recibido de parte de Dios no iban a operar por sí solos. Tenían que esperar en Dios, encontrar dirección y consejo. Así que ellos lo que hicieron fue pedir misericordia. Señor, ten misericordia. ¿Se dan cuenta? Dios quería tratar con Daniel, con sus amigos, para que crecieran espiritualmente, para que crecieran en su comunión con Dios, para que no dependieran solo de una gracia que les protegía de una manera que ellos no se daban cuenta. A nosotros nos pasa, hermanos. Yo no sé cómo, pero Dios me abrió puertas y me bendijo y a veces ni oramos. Imagínense las cosas que sucederían si dependiéramos totalmente de Dios. Eso es lo que nos está enseñando aquí. Ellos se refugiaron en Dios y se dan cuenta qué ocasionó, qué provocó que Daniel y sus amigos tomaran esta decisión de clamar por la misericordia de Dios, que había una sentencia de muerte de por medio. No era cualquier cosa, hermanos. Yo estoy seguro que ninguno de los que estamos aquí tenemos una sentencia similar el día de hoy. Ellos tenían una sentencia real. Van a morir, a menos que se descubra el secreto y se pueda revelar el sueño al rey. Dios los orilló a ellos también. Dios no solamente estaba tratando, en dado caso, con los magos, astrólogos, caldeos. No solamente estaba tratando con ellos, porque ciertamente ellos ya no tendrían esperanza.
Aquí no nos dice que los llamaron a ellos también para orar juntos, sino aquellos que conocían a Dios sabían que su respuesta se encontraba solamente en Él. Se refugiaron en Dios, clamaron al Señor. Daniel habló, quizá se comprometió, dio su palabra y dijo, ya hablé, ya abrí mi boca. Y entonces se reunieron y en ningún momento vemos a Ananías, a Azarías y a Misael decirle, ay Daniel, ¿por qué dices eso? Nos van a matar. ¿Cómo puedes decir eso? Y si Dios no lo hace. Pero ellos están confiando en su Dios, están confiando en aquel que todo lo puede. Pidieron misericordia al Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Wow. Versículo 19. A la luz de Daniel 1:17, a los 4 se les dio dones, ¿verdad? Pero ¿a quién se les dio específicamente el don de poder interpretar sueños y visiones? ¿Y a quién Dios le reveló entonces el sueño? A Daniel. Hermanos, esto es importante y es interesante. Y los otros 3 no se pusieron celosos. Ay, ¿por qué a él sí y a mí no? ¿Verdad que no? Porque Dios da dones. Y dice que a él específicamente le dio este don. Oraron juntos. ¿Se dan cuenta de la importancia de la oración? Iglesia, ora por tus pastores. Ok, dices, bueno, vamos a orar juntos, pero Dios va a usar al pastor. Es un ejemplo, solamente estoy usando esto como una analogía. ¿Qué queremos decir con esto? Sí, se juntaron todos, pero Dios va a revelar específicamente a quién le dio ese don. Y los demás no se ponen en una posición de, ay, si yo no soy, entonces no. No, entendieron que son un equipo, que van con un propósito, que están orando con una meta específica. Y entonces Dios revela el sueño a Daniel. Y no solamente le revela el sueño, le revela la interpretación. Y más adelante vamos a ver el corazón humilde de Daniel. Porque ciertamente él no se puso en una posición de, pues claro, pues si yo tengo el don, soy ungido del Señor, Dios solo habla a través de mí. No, podemos darnos cuenta que él recurrió a la oración, al clamor. Él recurrió a que todos juntos oraran y clamaran al Señor. Me refiero a todos juntos, sus amigos y él. Pidieron las misericordias para que no murieran y el secreto fue revelado a Daniel. ¿Saben? A Dios no se le olvidó el sueño. A Nabucodonosor sí, pero a Dios no, porque Dios tenía un propósito. Esto nos da a entender que incluso cuando no sabemos por qué pasan las cosas, Dios sabe por qué pasan. A Él nada se le escapa, hermanos. Nada se escapa de su voluntad. Como dicen por ahí, nada lo sorprende. Dice, oh, ¿qué pasó? No, hermanos, no sucede así. Él tiene autoridad por sobre todo. Todas las cosas están bajo el dominio y el escrutinio del Todopoderoso. Sus ojos lo ven todo. Si Él formó tus ojos, Él puede ver lo que haces. Si Él formó tus oídos, puede oír tus palabras. Él es el Todopoderoso. Fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual, ¿qué hizo Daniel? ¿Cuál fue la respuesta de su corazón? Bendijo al Dios del cielo. Señor, gracias por tu misericordia, gracias por responder. Estábamos con sentencia de muerte, pero sabíamos, oh Señor, que tú nos ibas a proteger. ¿No les recuerda acaso al mismo apóstol Pablo cuando habla de que con sus amigos tuvieron incluso sentencia de muerte sobre sus propios cuerpos para que no dependieran de ellos sino de Dios? Hermanos, Dios nos va a someter en este tipo de pruebas en ocasiones y si no has pasado por ellas, seguramente vendrá. Pero esas pruebas llegan con un propósito específico. Al final, ¿qué sucedió? Recibió Dios la gloria. El sueño fue revelado, la interpretación está ahí. Por supuesto, más adelante se va a hablar de toda esta interpretación y revelación del sueño. Pero el punto está ahí, que Dios habló, Dios comunicó, Dios reveló. Y la respuesta de aquellos que le buscaron fue, Señor, a ti sea la gloria. A ti sea la gloria. Bendijo Daniel al Dios del cielo. Hay que bendecir el nombre del Señor, hay que bendecir al Señor por todas sus proezas y maravillas. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos. ¿Saben lo que significa esa expresión? Que Dios es eterno y que desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura el nombre del Señor es bendito. No hay nombre fuera de Él en el cual haya salvación.
solo en el nombre del Señor Jesús. El nombre de nuestro Dios es santo, es bendito de siglos en siglos, porque suyos, veamos esta lista, es una lista exhaustiva de algunos atributos, son el poder y la sabiduría. Hermanos, analice esa expresión conmigo, por favor. Suyos son el poder y la sabiduría. Le pertenecen, son suyos. Eso significa que nadie se los dio. Le pertenecen, son de Él inherentemente, hermanos. De Él son el poder y la sabiduría. Dios es todopoderoso. Y Dios tiene toda la sabiduría porque le pertenecen. Wow. Él muda los tiempos. La historia de la humanidad está en las manos de Dios. Él rige el destino de todas las cosas. Él muda los tiempos y las edades. Wow. La historia de la humanidad, la creación misma, ha sido revelada en las Escrituras. Dios desde el principio reveló sus propósitos, la redención del hombre. Dios creó todo para su gloria. Fíjense, no fuimos solamente creados para la alabanza de la gloria de Dios, sino que todo ha sido creado para que Él reciba la gloria. No solamente le glorifican sus criaturas, la creación le da la gloria también. El tiempo, la historia, Dios en el Kairos, en ese tiempo que no tiene nada que ver con nuestro tiempo. Nuestro tiempo es pasado, presente, futuro. Nuestro tiempo está limitado a espacio y tiempo. El tiempo de Dios no tiene principio, no tiene fin. Su reino es sempiterno. Eso significa que su eternidad es real, hermanos. Y Daniel lo está reconociendo. Él muda los tiempos, muda las edades. Siguiente, quita reyes y pone reyes. Wow, esto me encanta, hermanos. Es maravilloso porque Él puso a Nabucodonosor. Él puso a Faraón, bueno, a cualquiera de los diferentes faraones que existieron. El faraón era el título, como César era el título en Roma. El nombre podía cambiar, pero Él los establecía. Él creó a Caín, el que mató a Abel. Él creó a Hitler y lo puso al frente de Alemania, de la Alemania nazi. Dios creó al presidente actual de Corea del Norte y Dios lo puso ahí. Los gobernantes que están puestos por Dios. Y eso lo podemos ver claramente nosotros en Romanos capítulo 13. Fíjense, nosotros debemos someternos a toda autoridad, porque toda autoridad ha sido establecida por Dios. Y el que resiste o se opone a lo que Dios ha establecido, a Dios se resiste o se opone. ¿Cuándo yo debo ir en contra de la autoridad? Cuando me piden que peque. Cuando me piden que yo vaya en contra de la palabra de Dios. En ese momento la autoridad no puede ser mi autoridad. Cuando se nos prohibió congregarnos, cuando el tiempo del COVID, la Biblia dice no dejes de congregarte. ¿A quién le hago caso? ¿A la Escritura? Nosotros debemos someternos a nuestras autoridades, respetarlas y honrarlas, porque no en vano llevan la espada de parte del Señor para ejercer cualquier tipo de justicia de parte del Todopoderoso. Hermanos, a Dios no se le escapa ningún candidato. Ningún candidato que llega a la presidencia de un país, cualquier monarca que llega a la monarquía de su nación o de su reino, a Dios no se le escapa absolutamente nada de eso. A Dios no se le escapó que Poncio Pilatos fuera el gobernante y fuera el encargado de entregar a Jesús en las manos de los judíos y de los romanos. A Dios no se le escapa nada de eso. Él está en control de todas las cosas porque Él quita y pone a los reyes que Él quiere. A Dios no le sobrepasa el carisma de un candidato y llegó a la presidencia sin que Dios lo supiera. Nada escapa de la voluntad de Dios. Él pone y quita a quien quiere. Sucede en el mundo y sucede en su iglesia. Además, Él da la sabiduría. ¿A quiénes? A los sabios. Él da la sabiduría. Él es la fuente de toda inteligencia, de toda sabiduría, de todo conocimiento, como dice la ciencia a los entendidos. Es de Dios donde proviene todo eso. Daniel y sus amigos sabían que no podían recurrir a otro lugar sino a Dios.
Y cuando Él está dando esta adoración, esta exaltación, esta alabanza a Dios, está reconociendo cada uno de estos atributos que son solamente correspondientes a la persona de Dios. Nadie más es como Él, hermanos. No hay quien se compare. Lo tenemos claro y evidente en este capítulo. ¿Quiénes? Los agoreros, los encantadores, los magos, los astrólogos y los caldeos. Ninguno de ellos pudo interpretar lo que solo Dios puede revelar. Él revela lo profundo y lo escondido. Significa que todo aquello que está fuera del alcance del hombre, Dios lo puede revelar. Wow, maravilloso. Conoce lo que está en tinieblas, es decir, lo que no está a la vista, de plena luz. Lo que nuestros ojos no pueden mirar, lo que nuestros ojos no alcanzan a ver, Dios lo conoce todo. Los cielos de los cielos no pueden contener a nuestro Dios. Ni el telescopio más poderoso puede llegar a los fines del universo. Y Él puede llamar a cada estrella por su nombre. Él es nuestro Dios. Daniel lo entendió, lo comprendió, le alabó por eso. Pero ¿qué hicieron, hermanos? Lo que todos nosotros debemos hacer: consultar a Dios en medio de la angustia, en medio de las pruebas, en medio de cualquier dificultad, e incluso de una sentencia de muerte. Buscaron el rostro de Dios. Fíjense, hermanos, porque Daniel pudo haber tomado la actitud de, bueno, ya Dios nos abandonó y nos entregó en manos de Nabucodonosor. De por sí nos abandonó desde que fuimos conquistados. Pero ellos entendieron el propósito. Hace 2 semanas hablábamos precisamente cómo también José, ¿recuerdan? Que él fue vendido por sus hermanos. Y cuando los hermanos son llevados a Egipto y José se revela a ellos y les dice: ustedes usaron para mal, o pensaron para mal, o hicieron para mal todo esto, pero Dios lo ha usado para bien. Porque en la mente y en la sabiduría de Dios las cosas a veces son totalmente diferentes a como nosotros entendemos o pensamos. Cualquiera podría pensar, como lo dije hace unos minutos, ¿por qué no simplemente Dios les ahorra esta angustia a sus siervos y les revela el sueño desde que llegó por primera vez el jefe de los eunucos? Porque Dios quería tratar con Daniel y con los siervos. No porque Dios te haya dado dones, no porque Dios ya te ha llamado a servir, no porque estás en un ministerio, no porque estás haciendo algo ya en el nombre del Señor, el Señor va a dejar de tratar con tu corazón. El Señor va a tratar para siempre con nosotros. El Señor sigue trabajando en nuestras vidas, porque Él es el que revela lo profundo, lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Gloria al Señor, no hay ninguna tinieblas en Él. Nada se escapa del bendito ojo de nuestro Señor Jesús. A ti, oh Dios de mis padres. Miren la exaltación que da Daniel. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Wow, sí, me has dado todo esto, pero reconozco que ellos también me ayudaron a interceder. Hermanos, no vamos solos, no llegamos solos al cielo. Tenemos que entender que nos necesitamos unos a otros, somos un cuerpo. Y Daniel lo reconoce: nos has revelado lo que te pedimos. Has tenido misericordia de nosotros, no solo de mí. Y Él ha tenido misericordia de su iglesia por medio de Jesucristo. Claro, debemos hacerlo personal. Dios ha tenido misericordia de mí, sí, pero Él ha tenido misericordia de nosotros. Y el clamor, la oración, mis amados hermanos, es necesaria. La oración del pueblo de Dios es necesaria. Dios anhela, desea escuchar a su pueblo buscándole, clamando a Él para que Él traiga dirección, consejo a nuestras vidas. Eso es lo que Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, o Ananías, Azarías y Misael necesitaban. Ellos necesitaban la dirección de Dios, el consejo de Dios, que Dios les hablara. Y Dios nos habla hoy a través de su palabra. ¿Estás seguro de llenarte de las Escrituras? ¿Estás realmente seguro de estarte llenando del Señor? Porque así es como el Señor prominentemente habla. ¿A quién le reveló, mis amados hermanos, el misterio? A Daniel, a quien les dio los dones. ¿Qué nos ha dejado a nosotros? Su palabra. Su revelación ya está en nuestras manos. Dios quiere hablarte a ti. Después de esto fue Daniel a Arioc. Wow. Imagínense, ahora iba con el pecho como pavo real. No nos van a matar.
al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Wow, qué corazón, qué corazón. Él entendía el corazón de Dios cuando dice: yo no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva de su mal camino. Hermanos, Daniel no abogó por él y por los suyos. Él dijo: no maten a ninguno, no maten a ninguno, porque Dios ya me reveló el misterio. Hermanos, ¿se dan cuenta? Él incluso clamó y pidió por los que no conocían a Dios. Y son enseñanzas que a nosotros nos debe llevar a entender la importancia del evangelismo, la importancia de llevar la palabra de Dios a quienes no le conocen, porque están clamando porque ellos no mueran. Está pidiendo: no los maten a ellos. Quiero que ellos también estén vivos. Hermanos, esa es una intercesión honesta, humilde, llena del amor de Dios. Ahora, sabemos que todos los personajes, bueno, no todos, pero algunos de los personajes del Antiguo Testamento son tipos de Cristo. Daniel es uno de ellos. Y algo que caracteriza, por supuesto, a nuestro sumo sacerdote, el Señor Jesucristo, que es Dios mismo, es la intercesión por nosotros en su ministerio sacerdotal. Él dice: yo quiero que los que me diste estén conmigo, que ellos vean la gloria que me has dado, que tuve contigo desde el principio. Que ninguno de los que me diste se pierda. Ese fue el corazón de Daniel. Señor, no los mates. ¿Y por qué? Porque era en ese momento algo injusto, que murieran por algo que les iba a ser imposible. Les iba a ser imposible revelar el sueño, interpretar el sueño. Y él entonces pide: no los maten. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Wow. Vean lo que dice en el versículo 16 del mismo capítulo. Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Y en el 25 dice que Arioc fue el que llevó a Daniel y le dijo: he encontrado a uno de los babilonios, de los judíos, que va a poder interpretar el sueño. Era tanta la cólera, el enojo y la ira de Nabucodonosor que ni se acuerda que por primera vez le habían entrado a pedir tiempo. ¿Se dan cuenta de eso? Porque Daniel ya había entrado con el rey y le dijo: danos oportunidad y vamos a traer la respuesta. Y aquí Arioc, se congratula con su jefe, queda bien, y entonces le trae a uno de los deportados de Judá y le dará al rey la interpretación. Ahora, hermanos, ¿qué creen? La interpretación del sueño la veremos en 2 semanas. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Baal, es mi Dios, Belsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? De alguna manera menospreciándolo. Si todos estos sabios de mi reino no me han podido dar respuesta, ¿podrás tú, que ni siquiera eres de aquí, ni conoces nuestras costumbres realmente, tienes 3 años con nosotros? Bueno, respondió el rey y dijo a Daniel: ¿podrás hacer esto? Y Daniel respondió delante del rey, verso 27, diciendo: el misterio que el rey demanda. Fíjense lo que le va a responder. Porque Daniel tiene una misión: exaltar el nombre de Dios, ponerlo hasta lo sumo. Fíjense, eso nos lo enseña la palabra de Dios, que Dios ha exaltado su nombre y su palabra por sobre todas las cosas. Así que le dice: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Y entonces imagínense en ese momento a Nabucodonosor escuchando a Daniel diciendo: bueno, ¿y tú qué tienes de diferente? Si ninguno de estos que acabas de mencionar puede revelar el sueño, entonces, ¿qué pasa contigo? Versículo 28, pero hay un Dios en los cielos, el Dios de Israel, hermanos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días.
Dios por su misericordia habló a la vida de Nabucodonosor. Y claro, le habló de que su reino iba a ir en decadencia. Eso lo vamos a ver en la interpretación del sueño. Pero quiero que notemos una cosa. Daniel claramente le dice, es humanamente imposible, no hay quien pueda resolver esta situación, pero hay un Dios en los cielos que sí puede hacerlo. Es mi Dios, dice Daniel. Oh, estando tú, oh rey, en tu cama. Wow. Te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te reveló lo que ha de ser. Wow. El Dios del cielo, el que revela todas las cosas que han de ser y suceder, te mostró algo. Y Él ha velado ese sueño hasta ahora para que sea dado a conocer el misterio. Versículo 30. Y a mí me ha sido revelado este misterio. Pero vean el corazón de este siervo, hermanos, si hay algo mucho o hay algo muy importante que aprender aquí de Daniel. Dice, a mí me ha sido revelado esto, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes. Él no se reconocía especial en ese sentido. Él no buscaba figurar, él no buscaba el primer lugar, él no buscaba el reconocimiento. Qué muestra de humildad de Daniel. Hermanos, qué corazón tan noble, tan honesto, tan sencillo tenía este siervo, el cual pidió: no mates a todos estos caldeos, no los mates, porque el misterio ya me fue revelado. ¿Por qué? Porque Dios tuvo misericordia. Y esto es una preciosa enseñanza, porque si Dios tuvo misericordia para revelar el sueño a Daniel, Dios de manera intrínseca está diciendo: no quiero que mueran estos por ahora. Y él entonces entiende y discierne el corazón de Dios. Dice: pero esto ha sido no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Dios ha permitido todo esto porque quiere mostrarte su voluntad, aún sobre tu reino, sobre tu reinado. Y Dios ha permitido todo esto a través de mí, no porque sea mayor o superior que otros, sino porque a Él le ha placido revelarte su voluntad. Qué corazón tan hermoso y maravilloso. Y ruego a Dios que cada uno de nosotros podamos tener ese corazón sensible, humilde, quebrantable delante de la presencia de Dios. Porque algo que podemos ver a lo largo de estos 30 versículos es el poder de Dios trabajando en el corazón de Daniel. Es como Dios trató con la vida de su siervo, para que él no dependiera de sus propias fuerzas, para que él no confiara ni siquiera de los dones que le habían sido dados, sino para que él confiara única y exclusivamente en su Dios. Y ese es el llamado que quiere hacernos el Señor en esta tarde, a que cada uno de nosotros aprenda a descansar, a confiar y a buscar solamente en Dios la respuesta a toda circunstancia, a toda situación. Prueba económica, enfermedad, prueba en el trabajo, prueba emocional, cualquier situación que estamos viviendo, la respuesta está en Dios. Tenemos que ir a Él como lo hicieron Daniel y sus amigos y clamar por sus misericordias. Y Dios en su gracia, en su favor, responderá. ¿Y saben por qué, iglesia? Y con esto cierro. Porque toda promesa que Dios ha hecho en Cristo Jesús es un sí y un amén para todos los que aman al Señor. A Dios sea la gloria. Oremos, iglesia. Oh Señor, gracias por tu bendita palabra, gracias por este mensaje donde nos permites recordar que tú eres el dueño del tiempo, el dueño de la historia, que tú eres quien rige el destino de la humanidad y de todo lo que existe. Tú eres quien quita y pone reyes, tú eres el dueño y Señor. Fuera de ti no hay Dios, fuera de ti no hay quien pueda revelar estos misterios, pero tú has revelado no solo los misterios a Daniel, sino que has revelado tu palabra a nosotros.
el Logos de Dios se ha hecho carne, el Logos de Dios dejó la palabra para que nosotros podamos conocer tu corazón y conocer tu voluntad. Padre, ayúdanos a tener corazones genuinos delante de ti, corazones quebrantables, corazones honestos, corazones arrepentidos delante de tus ojos, porque tú lo escudriñas todo, tú lo sabes todo y nada escapa de tu voluntad. Oh Padre, gracias por este precioso tiempo. Gracias por recordarnos, Señor, que nada está fuera de tu control, que tú estás en tu trono y que nada te sorprende. A ti sea la gloria, Señor, porque así como en los tiempos de Daniel decidiste por tu gracia revelarle a él tu voluntad, a nosotros por Cristo has revelado tu palabra, has revelado el evangelio y ahora podemos ser salvos por causa de ello. A ti sea la gloria, mi Señor. Y quiero rogar también, Padre, que si hubiese alguien hoy en este lugar que aún no te conoce como Señor y Salvador, oh Padre, pueda entender y reconocer que hay alguien que murió en la cruz por nuestros pecados, para que nosotros al arrepentirnos y creer en ese sacrificio podamos ser salvos. Señor, ayúdanos a apuntar nuestra fe y nuestros ojos solamente a Cristo. A ti la gloria desde hoy hasta la eternidad, por los siglos de los siglos, como se ha dicho, en el nombre de Jesús. Amén y amén. A Dios sea la gloria. Aleluya.